Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Mt. Gox ha caído y eso significa que se terminó la burbuja de Bitcoin. ¡Véndanlo todo! ¿Que Chipre va a vender su oro? No, ¿quién dijo? Pues sí lo venderán. Que no, que sí, que no, que sí. Vaya, la Reserva Federal dio sus datos a un puñado de bancos de Wall Street un día antes que al público. Vendan todo. Esperen, compren todo. ¡Un momento! Compren todo. Que no, compren todo. Compren, vendan. Stacey Herbert. Para empezar, veamos este tuit de Bloomberg Atenas. El Banco Central de Chipre no ha discutido ningún plan de vender sus reservas de oro, según dijo la portavoz de la institución con sede en Nicosia, Aliki Stylianou. Max, esto llegó después de un titular que apareció a primera hora y que se convirtió en la gran noticia mundial. Chipre recurre a sus reservas de oro. El borrador de un documento sobre el rescate visto por el Financial Times dice que las autoridades chipriotas se comprometen a vender el excedente de la reserva de oro que posee la República. Y ese excedente son 10 toneladas de las 13,9 toneladas totales valoradas en 400 millones de euros. En este programa ya hemos dicho que el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, conocidos como la Troika, tienen la intención de quedarse con todo el oro mientras se pasean por Europa. ¿Recuerdas cuando Grecia entregó su oro a la Troika? Está claro que Chipre entregará su oro. Y es divertido, porque el gobierno chipriota ha sido el último en enterarse de que el FMI se va a quedar con su oro. Y dijo, un momento, eso no pasará. Y entonces recibieron la llamada donde les dijeron, nos quedamos con su oro. Y luego salió a decir, me parece que se han quedado con nuestro oro. Naturalmente, eso es lo que quieren. Ya salió en las noticias que ese oro se pondrá a la venta. Y por eso los compradores chinos toman frenéticamente el teléfono y dicen, ¡nos lo quedamos! ¡Nos lo quedamos! Así que es un buen día para China. Pues sí, porque el oro cayó un 1,6%. Luego en las noticias apareció la desmentida y este tuit de MarketWatch. Un día después de una caída de casi el 2%, el oro vuelve a subir. Y luego apareció el gobierno chipriota y dijo, pues sí, teníamos un borrador y aún no le habíamos comunicado al Banco Central que vamos a vender nuestro oro. Como dijo Confucio, FMI estúpido, así que oro nosotros compramos. Cuando apareció esta noticia, hubo algo muy interesante, porque dijeron que la razón por la que cayó el mercado del oro es que los inversionistas tomaron esto como un aviso de que se estaba aplicando el modelo chipriota para el resto de Europa, el resto de los países de la eurozona y concretamente mencionaron a Italia, y que tendría que entregar su oro y como ya sabemos, Italia tiene muchísimo oro. Exacto. En la eurozona tiene 12.000 toneladas de oro y se supone que Estados Unidos tiene 8.000 toneladas. Y a medida que la confiscación de la riqueza se convierte en norma y vemos cómo se derrumban las divisas fiduciarias y las burbujas en el mercado de bonos y de valores alcanzan su límite, como ya mencionamos, todo nos lleva a un patrón de divisa mundial basado en el oro y en Bitcoin. Otra cosa que forma parte de los documentos de la Troika respecto al rescate, además de la venta de oro de Chipre, dicen que recaudarán 600 millones de euros mediante una subida del impuesto de sociedades. ¿Cómo subirán ese impuesto? ¿Qué empresas quedan en el país? Está en el plan para los próximos 3 años. Es lo que pasa cuando se trata con gente que procede del mundo académico, que se dedica a escribir sugerencias sobre un folio en blanco. Y, por ejemplo, dicen que pueden subir los impuestos a las empresas de un país que ya ha quebrado y que así lograrán el dinero suficiente para saldar la deuda. Eso es lo que sucede. Se necesita gente de la calle y que haga cosas reales, no académicos que solo saben rellenar folios y que en su vida hayan tenido un trabajo de verdad. Ben Bernanke nunca ha tenido un trabajo real en su vida. Paul Krugman, en realidad, jamás ha tenido un trabajo de verdad en su vida. Solo se limita a publicar documentos ridículos y si no funcionan, entonces le echa la culpa al dios de la ridiculez. Ya que hablas de esos académicos, veamos esto. El equipo de la vieja dama, jugadores y escarabajos de oro. Esa vieja dama es la que reside en Threadneedle Street, que no es otra que el Banco de Inglaterra, cuyos trabajadores pasan la jornada laboral jugando en línea, planeando viajes en tiendas caras y averiguando cómo pueden comprar oro. Según los datos que obtuvo este periódico The Capitalist, también dice que entre las 500 páginas más visitadas está SPDR, una empresa de acciones en oro que promete una forma innovadora, relativamente rentable y segura de acceder al mercado del oro.
Y dice Max que al cierre de la edición no podían confirmar si ello era una señal de la política monetaria del futuro. Bueno, muchos trabajadores de mataderos Sí, acaban convirtiéndose en vegetarianos. Y como la gente que trabaja en el Banco de Inglaterra ve lo que hace el banco, es decir, destruir la libra, la moneda y hacer apuestas para favorecer a la arraigada aristocracia, prefieren comprar oro. también mencionaste a Ben Bernanke, que aparece esta semana en los titulares. Accidentalmente, la Reserva Federal entrega antes datos a los bancos. El martes, la Reserva Federal notificó a los funcionarios de la banca que los políticos pensaban cambiar la fecha de inicio de las políticas de estímulo, un día antes de que se hiciera público, pero insistió en que no había pruebas de que los operadores de Wall Street se hubieran beneficiado de lo que consideró un error. Y esos bancos fueron Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, UBS, BNP Paribas y HSBC. Bueno, el Banco de la Reserva Federal imprime cada mes 85.000 millones de dinero en efectivo y ese dinero se usa para inversiones ventajistas. Dicho de otro modo, los compradores de acciones y de bonos saben que ese dinero se va a imprimir y el repunte en el mercado de valores y de bonos se basa en el estímulo artificial de imprimir dinero. Por encima de ese sistema, ellos ofrecen esos datos antes de su publicación oficial para que puedan operar con información privilegiada, como si no les resultara suficiente ya el hecho de ganar mediante inversiones ventajistas realizadas con el dinero impreso por la Reserva Federal. Quieren darles aún más brindándoles información privilegiada para que puedan comerciar con ella. Y en el Congreso en Washington, comerciar con información privilegiada no es ilegal. Llamar a tu corredor de bolsa y ganar dinero con esa información es algo completamente legal. Es una acción alegal que solo puede hacer el Congreso. Parece una broma. Y aquí en Londres, cuando veo protestar a la población en Downing Street, mientras cantan La bruja mala ha muerto, refiriéndose a Margaret Thatcher, y a la muerte del neoliberalismo y de las políticas que destruyeron el país, me parece que es el punto de partida para los disturbios sociales en todo el mundo y, con suerte, para una revolución interna. Pero la Reserva Federal es el único punto de fallo, como lo son las personas que tienen los datos centrales, la información central que controla la percepción en la economía mundial. Y esto nos lleva a nuestra última noticia, que habla de Bitcoin. En realidad hablaremos mucho de este asunto en el próximo programa porque ya habíamos acordado una entrevista con Tony Gallippi de BitPay justo el día en que cayó el mercado de Mt. Gox. Pero antes de eso me gustaría dar una visión generalizada de este asunto, y es esta de TechCrunch. Sin inmutarse por la fuerte sacudida del Bitcoin y su misteriosa procedencia, Silicon Valley y los fondos de capital riesgo hacen sus apuestas. Que Bitcoin tenga dificultades está muy lejos de la realidad, dijo Jeremy Liu, que invirtió en ese mercado en 2 ocasiones, aunque las perturbaciones son más que probables. Si Bitcoin desarrolla todo su potencial, estaríamos hablando de perturbaciones en Visa, First Data, Mastercard, muchos bancos, Western Union, empresas multibillonarias gigantescas. Está muy lejos de la realidad. Pero si ocurre, se destruirá gran parte de su valor y se creará gran parte. Eso es lo que deberían tener en cuenta los fondos de capital de riesgo. Claro, porque hay que comparar a Bitcoin con BitTorrent, que se dedicaba a la piratería de la propiedad intelectual como la música y el cine, una realidad que transformó por completo la industria al punto de que los directores de Juego de Tronos han dicho: agradecemos que hayan pirateado Juego de Tronos. Es una estrategia de mercado y no hemos dejado de ganar dinero. Así que parece que al final se dieron cuenta y se unieron. Díganselo a Chris Dodd y que cierre su bocota y deje de matar a chicos como Aaron Swartz. Mientras tanto, con Bitcoin, al igual que con Visa, Mastercard y Wall Street, tendrán que abrazar la llegada del Cristo Bitcoin y decir: ¿saben qué? No es malo, es algo bueno. Pero para entonces su precio ya habrá superado los $1,000 por Bitcoin. Personalmente no me gusta hablar de su precio. La gente está obsesionada con eso y no con su función, que sirve para vivir, comer, bañarse y tener un techo. Se obsesiona con su precio. Y eso es lo que vemos. Bueno, sí, pero Visa, Mastercard y el resto de las empresas que cotizan en bolsa, valoradas en varios billones de dólares, utilizan sus grupos de presión en Washington para cambiar las leyes a su favor. Por tanto, el precio del Bitcoin es importante para que su capitalización en el mercado alcance un punto tal que le permita tener su propio grupo de presión y podamos perder de vista a los renegados y a los terroristas a favor de una realidad y una sociedad para Bitcoin. Por eso es importante que su precio suba. Y la gente que piensa en su precio está experimentando su propia fiebre colonizadora. Intentan colonizar el mundo. Deberían incluir a Bitcoin en su cartera. Volviendo a lo de antes, repito que lo que me gusta es su concepto como sistema de pagos. Mientras aparecen grandes inversionistas, Bitcoin se prepara para estar en primer plano.
Los gemelos Winklevoss han invertido en Bitcoin y según parece ya poseen el 1%. Y Cameron Winklevoss dijo, la gente dice que es una estafa Ponzi, una burbuja. En realidad no quieren tomarlo en serio, pero en cualquier momento esa idea cambiará. Las divisas virtuales han llegado para quedarse. Aún estamos en los inicios, Cameron Winklevoss. Bien, Max, tú tienes una patente sobre divisas virtuales y hablaremos de ello en el próximo programa, pero ya vimos que hay gente que tiene esa patente o está utilizando esa patente para poder crear la tecnología para un sistema de mercado mucho más eficiente para Bitcoin. Se supone que los dueños de mi tecnología para la creación de mercados y seguridad virtual en divisas virtuales son Cantor Fitzgerald. Y se rumorea que se meterá en este entorno. Pero eso podría ser algo negativo, porque las corporaciones y los bancos utilizan la ley de patentes para impedir la innovación y acabar con la industria. Así que Cantor Fitzgerald, a quienes ya se considera como un mal actor, no los queremos en este entorno y espero que podamos vencerlos. Para terminar, Chris Dixon, socio en Andersen Horowitz, un inversionista en el sector tecnológico, ha dicho que invierte en Bitcoin porque se distinguen 3 etapas en las divisas. La que tiene como base las materias primas, como el oro, la que se basa en la política, como el dólar, y la basada en las matemáticas, como Bitcoin. O sea, que está invirtiendo en lo que podríamos llamar una divisa para un cambio de régimen. Hemos pasado por épocas como un gran periodo de cientos de años basado en las materias primas, como el oro. En los últimos 40 años hemos tenido una divisa fiduciaria y califica la actualidad como la aparición de una divisa respaldada por las matemáticas. Me gusta la expresión cambio de régimen. Bitcoin supone un cambio de régimen como cuando colgaron a Saddam Hussein y como harán con el dólar. Stacey Herbert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Bien, quédense con nosotros. Hablaré con James Turk de la Fundación Gold Money. Hola, bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de hablar con James Turk de goldmoney.com. James, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max. Es estupendo estar aquí. Están pasando muchísimas cosas, James, así que quiero que hablemos directamente de ellas. Cuando leí el siguiente titular, enseguida me acordé de usted. Portugal empezará a pagar a sus funcionarios con bonos del Tesoro en vez de pagarles con dinero en efectivo. Vaya, eso es toda una señal de alarma. ¿Cuál es su opinión? Con toda seguridad es una señal de alarma. Hay una cita de un filósofo estadounidense que dice, si ignoramos la historia, estamos condenados a repetirla. Y lo que está haciendo Portugal es lo mismo que pasó en Estados Unidos tras la guerra de la independencia. En vez de pagar bonos, emitieron unos pedazos de papel y esos pedazos de papel en circulación se llamaban bonos de crédito y como su resultado fue tan malo, la moneda de entonces, el Continental, que fue la primera divisa estadounidense, sufrió una hiperinflación y por eso incluyeron en la Constitución que ya no se podían emitir bonos de crédito. Ahora Portugal va a emitir sus bonos de crédito, aunque los llaman bonos del Tesoro, pero es casi lo mismo. Bien, ahora hablemos de Chipre. En Chipre están sacando dinero de las cuentas bancarias de la población, algo que vimos en Estados Unidos con MF Global, solo que a un nivel más institucionalizado, aunque la gente no le prestó demasiada atención, y ahora el gobierno saca dinero de las cuentas bancarias de la gente. ¿Cuál es su opinión? Para mí ha sido un desastre en el sentido de que al principio ellos hablaron de meterse incluso en los fondos asegurados y luego dieron marcha atrás rápidamente, pero de ello podemos aprender un par de lecciones. La primera es que no tenían el dinero para un rescate. Creo que los banqueros centrales y los planificadores centrales se dieron cuenta de que el problema era tan grande que no podían hacer otro rescate porque no había dinero suficiente. Lo segundo que podemos aprender es que hay un agujero negro en los balances de los bancos, del sistema bancario, y los pasivos son mucho mayores que los activos y hay que rellenar ese hueco y lo han estado haciendo mediante rescates, pero lo interesante de Chipre es que ha demostrado que hay muchos otros bancos en todo el mundo que tienen ese agujero negro en sus balances. Siempre me refería al asunto de Chipre no como una crisis europea, sino como una crisis bancaria y creo que esa crisis bancaria se extenderá a otros países. No es una crisis de liquidez, es una crisis de insolvencia. Exactamente, y los bancos aparentan ser solventes porque tienen liquidez hasta que de repente la liquidez desaparece por cualquier causa. En el caso de Chipre fue cuando el Banco Central Europeo dijo que no les iba a prestar más dinero, de manera que la insolvencia era bastante evidente. Así es la naturaleza de un fracaso bancario. Parece que va bien hasta que fracasan, algo que ocurre de repente. Cuando observamos a toda la eurozona, hasta hace poco existía la idea de que podían crear ese enorme fondo para aplazar la deuda y ampliar y simular. Y aparecen con toda suerte de acrónimos para los distintos fondos, pero naturalmente todos esos fondos están respaldados por el Banco Central Europeo, que es el antiguo Deutsche Bank, básicamente el Banco de Alemania. Pero en el caso de Chipre,
Alemania apareció al final y dijo no, y zanjó el asunto. Parece que el proyecto del euro, que supuestamente iba a proporcionar armonía, por lo que han ganado el último premio Nobel de la Paz por la armonía del proyecto euro, de repente se ha convertido en algo amargo. Y Alemania, en este caso, representa un papel muy tradicional, enfrentando a todos contra todos. ¿Cerrará Alemania el grifo crediticio y dejará que se diluyan? Es una buena observación. Quizá todo ha sido organizado para darle a Alemania la excusa para abandonar el euro y crear un euro para el norte, para ellos, Holanda, quizá Eslovaquia, Finlandia y un par de países más. Es una posibilidad, pero creo que con la flexibilización cuantitativa y la impresión de todo ese dinero, lo que intentaron fue poner ese dinero en la economía para ponerla en marcha y que así desaparecieran los problemas. Pero creo que ahora están admitiendo que aunque impriman todo el dinero del mundo, eso no resolverá el problema del desempleo, no provocará un crecimiento económico y los problemas serán cada vez mayores a medida que la economía continúe deteriorándose. Creo que ya lo saben y que empiezan a reconocer la realidad de la situación y que los remedios que han utilizado no funcionan. Sé que usted es amigo de otro de nuestros invitados habituales, James Rickards, quien ya ha hablado de la caída de todas las divisas del mundo, siguiendo un cierto orden basado en la vulnerabilidad. Y creo que, concretamente, Japón está en una situación precaria. Así que hablemos un poco de lo que pasa en Japón con el yen y sus políticas. ¿Comparte usted la idea de que la próxima divisa podría ser la libra británica? Pero antes, háblenos del yen. Lo que está pasando en Japón es sencillamente increíble. Basándonos en el capitalismo, lo han hecho bastante bien comparado con Europa y Estados Unidos. Decían que la deflación es algo malo, pero en realidad la deflación no es algo malo, porque significa que el poder adquisitivo, el dinero, valdrá más en el futuro que hoy. De manera que en un entorno inflacionario, el poder adquisitivo aumenta. El primer ministro quiere cambiar esa situación y los gobernadores del Banco Central siguen esa política, literalmente poniendo en marcha la impresora, y el yen, que estaba a $77 el año pasado, ahora se acerca a los $100, lo que demuestra cuánto se ha devaluado el yen. Por eso todo el mundo espera una enorme inflación, quizás hasta una hiperinflación. En el mundo asistimos a una carrera entre divisas, el yen, el euro, el dólar y la libra británica, y la cuestión es cuál será la primera en colapsar. En este momento gana el yen y probablemente la siguiente sea la libra, pero va a ser una carrera bastante reñida. Ha mencionado la deflación, y eso me recuerda al recién llegado Bitcoin, y una de las críticas que en parte pude leer de la prensa es que es algo malo, porque tiene una cantidad fija. Solo habrá 21 millones, y eso lo convertirá en algún momento en deflacionario, y por eso es malo. Pero si pertenecemos a la escuela de economía austríaca y aceptamos que el oro es una divisa y que el oro es dinero y que tiene por naturaleza una cantidad fija y hay suministro suficiente, supongo que el Bitcoin, desde un punto de vista austríaco, y me voy a poner algo filosófico, parece coincidir con sus preceptos. Sin embargo, dentro de la escuela austríaca, hay gente que se muestra muy en contra de Bitcoin. James Stork, el hombre, díganos su opinión. Me ponen un brete. Claro, no se puede quedar a medio camino. A ver cómo sale de esta. Bueno, los austríacos tienen un problema. Algunos seguidores de la escuela austríaca tienen un problema porque no entienden del todo el teorema de la regresión. El cual dice que el dinero debe contar con algo tangible para que otros puedan usarlo, además de como medio contable. Y eso nos lleva al trueque. Exacto. Nos hace volver al principio para ver cómo el dinero evolucionó hasta que el oro y la plata se convirtieron en las materias primas más líquidas para representar el papel de una moneda. Cuando volvemos atrás en la historia, primero fue el trueque y luego hubo un sustituto del trueque que tenía un valor. Y ese valor tenía el mismo valor que el trueque. Sin embargo, a ellos no les gusta el Bitcoin porque no expresa algo así. Sí, pero en mi opinión la contribución más importante de la escuela austríaca es que el valor es algo subjetivo. Todo el mundo puede ver un objeto, aunque sea intangible, y lo pueden ver de una forma distinta a otra persona, y creo que ese es el auténtico valor subyacente de Bitcoin, que el valor es algo subjetivo y todos lo ven distinto, por eso unos pueden dar a Bitcoin más valor que otros. Y eso, que el Bitcoin tiene ventajas y desventajas, como todo lo demás en el mundo, porque nada es perfecto, pero tiene una gran ventaja, porque en primer lugar no se puede confiscar. En el siglo XX el oro era confiscado por Lenin, Mussolini, Hitler y Roosevelt, y lo hacían para aumentar el poder del Estado y controlar el dinero y la impresora. Bitcoin evita
sería algo así. Y en ese sentido es algo importante y un paso adelante para el desarrollo del dinero y debemos tenerlo seriamente en cuenta. En realidad ya empezamos a analizarlo hace unos meses para ver si... ¿Qué le sugirió la idea de analizarlo? Aquí lo tengo, Max. ¿Fui yo? Pero si yo no gano nada con ello. Pero bueno, si usamos la metáfora de la minería relacionada con el oro, la gente entiende que si queremos oro, hay que extraerlo de las minas. Y a medida que se va más profundo, más se encarece. En Sudáfrica han cavado tan hondo que casi han llegado a la lava. Allí abajo hace mucho calor. Se han quedado sin oro. Han alcanzado el pico del oro, ¿verdad? En algunas minas, por el calor y la profundidad, tienen aire acondicionado. Pero eso supone muchísimo gasto. Sí, quien quiera que inventó Bitcoin, y nadie lo conoce, en realidad es un grupo de personas, obviamente entendía de oro y de minería. Incluso en algunos de los documentos que los creadores nos han proporcionado, mencionan la minería de oro. Mencionan la minería de oro y se muestran muy tristes por la forma en que se dirigen actualmente los bancos, y el funcionamiento de este algoritmo básicamente consiste en excavar, en abrir una mina, por así decirlo, de números primarios. Exacto. Y cada vez es más difícil extraerlos mediante la red de computadoras, y eso en sí mismo ocurre en el mundo digital en que vivimos, en el mundo de la criptología, en el mundo de la vigilancia. Se puede decir que tiene un valor de escasez, un valor intrínseco en sí mismo, más allá del valor utilitario que describen. Bueno, no soy matemático ni tampoco tengo mucha relación con la minería, pero sí entiendo que el oro tiene valor y he visto que Bitcoin tiene valor para las personas que entienden de matemáticas. Así que en vez de practicar la minería geológica, lo hacen en las matemáticas y esa lógica tiene sentido. Además, y dado que tiene ciertas ventajas como que no puede ser confiscado, es una buena divisa online en muchos sentidos. Así que creo que tiene ventajas únicas que hay que analizar. Bien, hablando de los austriacos, en la página de Lew Rockwell, un conocido libertario y narcocapitalista perteneciente a la escuela austriaca, leí un artículo en su página web que me gustó, porque decía que la gente debía prepararse para un ataque a Bitcoin porque se enfrenta al Estado y a los bancos. Los bancos ya no pueden seguir viviendo de las rentas, ni de su divisa fiduciaria, ni de su divisa fraccionaria. Y por eso el autor decía, prepárense para el ataque. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que Bitcoin representa de verdad una amenaza para estos tipos? Usted que se codea con esas personas, James Stork, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo se muestran? ¿Están preocupados? Quizás sí, pero ¿qué podemos hacer? Las cosas están así y... Lo dice con una sonrisa maliciosa, jajaja. No es maliciosa, como ya he dicho, Bitcoin tiene sus ventajas y eso es un hecho. Quizá ellos se opongan a medida que crezca y sea más popular, aunque espero que no lo hagan, porque yo estoy a favor de que las personas elijan la moneda que quieren utilizar. Es lo que dice Ron Paul, la libertad de elección de la moneda, algo que se remonta a Friedrich Hayek y su desnacionalización del dinero. Hay que dejar que el dinero estatal compita con el dinero del libre mercado y ver qué es lo que decide la gente, que tenga libertad de elección. Al fin y al cabo, así es como progresa el ser humano, cuando interactuamos entre nosotros. La mano invisible que mencionaba Adam Smith, todos nos beneficiamos. Así que hay que volver a los principios básicos de la economía y permitir que las divisas compitan entre sí. La competencia fomenta el crecimiento frente a la planificación central, que puede fomentar más estancamiento. Y me parece una afirmación acertada. Siempre lo sostuve y no lo discutiría. Nos queda menos de un minuto, pero me gustaría volver a lo que más se habla hoy, que es la confiscación. En Chipre han sacado el dinero de las cuentas bancarias. Con MF Global, Jamie Dimon y JP Morgan lo hicieron a nivel institucionalizado y básicamente robaron $1.000 millones y Jamie Dimon dijo, soy un gángster y puedo hacer lo que quiera. Hay otra forma de confiscar que ya hemos visto en Estados Unidos y en el Reino Unido y se llama flexibilización cuantitativa. ¿Me equivoco? Háblenos de ello. Sí, es confiscación porque se extrae riqueza, poder adquisitivo de las personas dueñas de esas divisas. Si depositamos 100 libras o $100 en una cuenta bancaria el 1 de enero, al final de año puede que tengamos 101 libras o $101, pero nuestro poder adquisitivo será solo de 95 o incluso menos. Déjeme que lo interrumpa porque en el Reino Unido las tasas de interés han sido forzadas a la baja mediante la flexibilización cuantitativa, ¿no es cierto? Y el resultado es que el interés que ofrecen las hipotecas es menor. Y el año pasado ganaron 70.000 millones de libras menos en intereses. Sin embargo, la gente que tiene dinero en el banco para obtener un interés por sus ahorros perdió 220.000 millones de libras.
Están destruyendo el capital. Destruyen el capital, pasan el dinero de la gente que trabaja duro y lo ahorran los especuladores. Exacto. Y el gobierno lo consiente. Se lo da a los morosos. La deuda no es algo necesariamente malo, pero el problema es que esa deuda debe saldarse con capital. No podemos destruir a los ahorristas, porque si lo hacemos, acabamos con el capitalismo y eso acaba por completo con la economía. Bien, nos quedamos sin tiempo. Pero antes de que nos vayamos, tiene un canal de noticias sobre el oro en YouTube con unas entrevistas excelentes. Las he ido viendo desde el principio hace 6 meses y tiene material interesantísimo. Tiene un equipo en Chipre, reporteros en la calle y muchos recursos. Así que recomiendo a la gente que lo vea. ¿Va bien? Sí, va muy bien. La entrevista de Chipre es muy popular porque muestra la verdad de lo que está pasando y cómo los bancos han devuelto a Chipre a la edad de piedra, literalmente. Pero también hay una que hicimos usted y yo hace un año llamada Dinero Fiduciario, la inflación en Francia, y también recomiendo que la vean. Claro, porque la señal fue lo mismo que monetizar la deuda y la revolución llegó justo después. Exacto. Hay mucha información en ese video que concuerda con la actualidad, por eso recomiendo que lo vean. Es un clásico. Sí. Todo un clásico. Bien, James Turk, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a mi invitado James Turk de goldmoney.com. Si desea enviarnos un email, hágalo por favor a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.